Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Ok, es la unidad 3, es la última clase. Espero que en las otras clases la ha quedado claro o han entendido algo. Y espero que esta clase más, porque estos temas son un poquito más largos. Igual si tienen alguna durante el transcurso me ¿No preguntan. puedes hablar aquí? ¿No puedes hablar aquí? Hablando con ella. No entraba y estaban los sicarios hablando. Qué casualidad. Dice que ¿Se escucha, compañero? Micrófono, Vianey. Bueno, pasaremos al primer tema, que es el concepto de posesión. Se dice que posesión es el poder de hecho y de derecho sobre una cosa material constituido por un elemento intencional que es el ánimos y un elemento físico que es el corpus. Entonces, sí, tendríamos que como resaltar el poder del hecho, porque ese es el poder del hecho y del derecho. O sea que no es como una tendencia de tener algo, sino es el derecho que tenemos de tener algo, un bien, un ejemplo. Y la cosa material pues, puede ser el objeto o el bien que pretendemos poseer. Tenemos dos elementos, que es el ánimos y el corpus. Su fundamento legal es en el Código Civil Federal, que viene en el artículo 790. Dice, el poseedor de una cosa es poseedor de una cosa el que quiere ejercer sobre ella un poder de hecho, salvo lo dispuesto al artículo 793. Posee un derecho al que goza de él. O sea, que el que es poseedor de una cosa, de un bien, de un objeto, es el que ejerce sobre él el poder del hecho, es el poder que tiene sobre una cosa. Y viene que es salvo algunas cosas. En el artículo 793 dice, cuando se demuestre que una persona tiene en su poder una cosa en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario, o sea, el dueño de la cosa, y que la retiene en provecho de éste, en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él ha recibido, no se le considera como poseedor. O sea que si una persona está en un bien, una cosa, un objeto, sí está disfrutando de ese bien, pero si él sabe que tiene el dueño o el propietario, pero y que aparte de eso está ahí por órdenes del propietario, o sea, por ejemplo, un ejemplo puede ser es que en los ranchos, así de como en ganadería, así de que están en lugares grandes, un rancho grande, siempre tienen como gente que se encarga de ese lugar, que los dueños no viven ahí, pues que en otra parte siempre tienen como quien limpia la casa, quien les cuida el ganado, quien les cuida los animales, o quien está por la limpieza en esa casa. O sea, esas personas están ahí, viven ahí, tienen su tiempo viviendo ahí, pueden gozar de lo que hay ahí, de los frutos que tienen ahí, no sé si tengan árboles o no sé, lo que tengan en la casa, en la propiedad. Están gozando de eso, pero están ahí porque el dueño de la propiedad los tiene ahí bajo instrucciones. O sea, ellos pueden durar tiempo ahí, pero nunca van a tener el carácter de poseedor. O sea, nunca van a poseer esa casa. ¿Por qué? Porque están ahí por instrucciones del propietario. Eso, aunque duren años viviendo en esa casa, nunca van a adquirir la posesión. O sea, nunca van a poder tener la posesión sobre ese bien. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda sobre el concepto de propiedad? De posesión, perdón. ¿No? Entonces vamos a pasar al siguiente tema. ¿Qué son los elementos de la posesión? Tradicionalmente se han reconocido dos elementos en la posesión, uno material llamado corpus y otro psicológico denominado como ánimos. El corpus comprende el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del poder físico que ejerce el poseedor sobre la cosa para retenerla en forma exclusiva. El ánimos es el segundo elemento de posesión de carácter psicológico denominado ánimos. Consiste en ejercer
los actos materiales de la detención con la intención de conducirse como propietario a título de dominio. O sea que, por ejemplo, el concepto de propiedad, así es, digamos que es la tendencia de una cosa corporal con ánimo de ser el dueño de esa cosa. Entonces los elementos, el corpus, el ánimo. El corpus, la cosa, el bien, el objeto que pretendemos poseer. O sea, el objeto material, es lo material. Y el ánimo y lo psicológico es lo que uno dice, ok, quiero ese bien, pero yo pretendo ser el dueño de ese bien. O sea, es mi intención de querer ser el dueño de ese bien. O sea, que el ánimo es la conciencia de tener la cosa con el dominio de ser el dueño de esa cosa. El corpus, lo material, el ánimo psicológico que yo estoy pretendiendo tener el dominio o ser el dueño sobre ese bien. ¿Ok? ¿Alguien que me quiere decir algo sobre el concepto así de posesión incluida los elementos? Yo más. A ver, dígame. Sí, pues la posesión es cuando uno goza de un bien y tiene derecho sobre ello en el momento porque lo está usando. Cuando el ejemplo que puso usted de que existen ranchos o propiedades donde son empleados y disfrutan de un bien, ahí no pueden tener ese derecho de posesión. Sí, el elemento de corpus y animus, pues el corpus es precisamente el tener el goce de ese objeto o de esa propiedad, y el animus pues ya es la intención de ser el dueño, el poseedor, pero también el dueño de esa cosa. Así está correcto, está muy bien explicado. ¿Alguien más que quiere decir algo? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que son las clases de posesión. Esta clasificación está de acuerdo al Código Civil Federal, o sea, puede otras clasificaciones. Tenemos posesión de buena y de mala fe, posesión pacífica, continua y pública. La de buena y de mala fe dice el artículo 806. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También es aquel que ignora los vicios con su título que le impiden poseer con derecho. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer, lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. O sea que buena fe no es creer que tengo la buena fe, o sea, no es creer, se dice que es la presunción de actuar bajo derecho, o sea, que está haciendo las cosas bajo derecho. Que puede que yo os diga, yo tengo el título, puede ser un título de compraventa. Entonces yo creo que yo lo hice bien, yo creí que estaba optando bajo derecho y tengo mi contrato de compraventa. Entonces estoy optando de buena fe porque yo estoy optando bajo derecho. Pero si el título que yo tengo, o sea, la compraventa no es suficiente para tener la posesión y yo sé eso, que el título no es suficiente para tener la posesión, ahí estaría actuando de mala fe, porque yo estoy consciente que aunque yo tenga ese título de compraventa, pero yo estoy consciente que ese título no tiene los elementos necesarios para tener la posesión, ya estaría actuando de mala fe. O sea, ese es cuando puede pasar el tiempo con el título, pero aún no sé que no tiene suficiente. Todo el tiempo actué de buena fe. En el momento de que yo me entero que ese título no tiene lo suficiente para tener la posesión, a partir de ese momento ya sería mala fe. Te dice que el factor dominante aquí de si es buena o mala fe es creer o saber qué título o qué carece el título que tengo, de qué cosas carece mi título. O sea, no cumple con todos los requisitos para hacer un contrato de compraventa como tal. O sea, ¿qué carece? A partir de ese momento que yo sé qué es lo que tiene mi título, se convierte en buena o mala fe. Se dice también que la buena fe se presume, o sea, siempre vamos a decir que todo es de buena fe, hasta el momento que alguien diga lo contrario. Por ejemplo, si yo digo que esto es de mala fe, yo tengo que probar por qué es de mala fe.
sea, porque yo digo que eso es de mala fe, porque yo digo que ella está en un bien, en una casa, un objeto, poseyéndolo con mala fe, yo tengo que probar por qué esa persona está ahí con mala fe. O sea, siempre se va a decir que todos estamos con buena fe. En el momento que alguien diga lo contrario, la carga de la prueba dice al persona que dice que es de mala fe. Si yo digo que es mala fe, yo tengo que probar. Yo tengo que probar por qué es de mala fe. Si no, no. O sea, siempre se va a presumir que todo es de buena fe. ¿Ok? Y la posición pacífica, pues, es de que la que se adquiere sin violencia, la posición que se adquiere sin ningún tipo de violencia. La continua, esa posición continua es la que no se ha interrumpido por alguno de los medios enumerados en el capítulo 4 del 5, perdón, el título 7. Dice que la prescripción se interrumpe si el poseedor es privado de la posesión en la cosa o el goce del derecho por más de un año. O sea que si pasa más de un año, por ejemplo, que alguien quiere quitar su bien, su posesión, no está en un juicio, algo así, pero si pasa más del año de eso, ahí se termina la posesión. O sea, si está antes del año, todavía tiene derecho la persona de estar en posesión. 2, por una demanda o cualquier género de interpelación judicial notificada al poseedor, o sea, que si está en un proceso legal o que lo hagan demandado, por ejemplo, que alguien también quiere pelear la posesión de ese bien o algo así, igual, tiene que pasar más del año para poder quitarle la posesión a una persona. 3, porque la persona o cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente de palabra o por escrito o tácticamente por hechos indudables del derecho de la persona contra quien prescribe. Por ejemplo, yo estoy poseyendo esta casa, este bien, y yo digo verbalmente o escribo, lo expreso, que esta casa tiene un dueño. O sea, yo lo expreso, pues yo estoy aquí en carácter de posesión, estoy poseyendo esta casa, pero yo lo escribo. Entonces, se pierde la prescripción porque yo estoy expresando verbalmente o tácticamente o por escrito, por palabra, que esta casa tiene otro dueño, pues tiene su propietario. Y la posesión pública, se dice que la posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida de todos, también la que está escrita en registro público, o sea, que es la que un bien que me ven diario aquí en mi casa o cualquier otro bien que me ven, que yo uso ese bien, pues que las personas ven continuamente que yo estoy usando ese bien, que yo lo estoy disfrutando o que lo escribí en registro público, que lo hice de manera pública. Esa es la posición pública. ¿Alguien que quiera decirme algo sobre las clasificaciones? Maestra, yo tengo una duda. Por ejemplo, yo aquí donde vivo es un pueblo, el Nío. Y anteriormente, pues los terrenos no estaban así como divididos o ya con el nombre del propietario. Entonces está un vecino de nosotros que cuando pasaron a medir, él no estaba. Entonces él le prestó a un señor un pedazo de hace mucho tiempo para que él trabajara ahí, un pedacito. Cuando pasaron midiendo, pues el señor de mala fe, como dice aquí, pues él dijo, es mío. Y él tiene un papel viejo, así viejo, donde estaban como estaban divididos así los terrenos y todo. Pero en ese caso que pasaron midiendo y dieron como títulos de propiedad de los terrenos, el señor perdió ya su terreno o bajo alguna de estas suscripciones va a poder pelearlo. Digo, sí están en demanda, ¿no? Pero pues la lleva más de perder que de ganar, según. Es que también existen tipos de posesión. O sea, está lo originaria y la que es derivada. Cuando es originaria, por ejemplo, se puede tener la posesión, puede llegar a tener usted el título de dominio, pues como que se va a ser dueño de la posesión, igual por tiempo, pues, que es bajo contratos, bajo donación, son ejemplos, o sucesión. Y la posesión derivada es, por ejemplo, por el usufructo, por arrendamiento o por cualquier otro como tipo de derechos reales. Ese es diferente, eso no así pasa el tiempo, no va a adquirir ese carácter. ¿Por qué? Porque está bajo, por ejemplo, el usufructo. Cuando usted es un usufructo, usted está bajo una modalidad y un acuerdo. Usted dice que se lo prestaron, que le prestaron el bien, es lo que entendí, que le hayan prestado esa propiedad. Sí, sería como la clase anterior. Sería él
Sí, sería como la clase anterior, que sería por voluntad, porque no le cobraba arrendamiento, no le cobraba nada, pues él le prestó ese espacio para que trabajara, pero pues cuando él no estuvo y pasaron haciendo eso, pues se lo puso como en su nombre. Pues. Al señor le prestaron la propiedad. Sí, un pedazo de la propiedad. Es un pedazo porque dentro de esa propiedad vive otro hijo del señor. Un pedacito le prestaron para trabajar. Entonces, cuando pasaron midiendo los títulos de propiedad, para otorgar los títulos como de propiedad, que ya estuvieran los terrenos como a nombre de alguien, pues no estaba esa persona en su casa y pues él, ese pedazo que le prestaron, pues lo puso a su nombre. Y ese es el que están peleando porque es del señor que de buena fe se lo prestó. Ah, ok, la persona a la que le prestaron en propiedad lo puso en su nombre. O sea, a mí me prestan el bien, yo le pongo el bien a mi nombre. Porque no estaban todavía, ¿cómo se no. dice? Pues todavía no estaban marcados, no estaban dados, como quien dice. Ah, ok, entonces la persona, la dueña a la que le prestó, él sí tiene el derecho, él sí puede pelear ese bien. Si tiene como comprobar, por ejemplo, él tiene como comprobar que anteriormente, de la persona que está poniendo él tuvo la posesión de ese bien. O sea, si la persona tiene algo mande. tiene uno como lo que daban antes los ejidatarios, así como los papeles donde dividían así de ejido, pues eso es lo que tiene, pues que tiene más años que lo que actualmente pasaron haciendo. Sí, cuando él sí puede pelear esa posesión, porque él anteriormente puede comprar igual con vecinos, con otras cosas, con otros medios, que él anteriormente, la persona que le prestó el bien, que le puso el bien, que lo puso a su nombre, él puede ganar la posesión porque él la tenía antes, como decir, un principio de derecho es de que el que llega primero en tiempo llega primero en derecho. O sea, si él llegó primero, él tiene la posición primero que la persona que se lo prestó, pues él puede recuperar su bien. O él tiene que comprobarlo, pues como le dijo, con papeles, algo debe tener que él era el dueño de esta propiedad. Todavía puede, igual. Sí se puede. Muy bien. Gracias, maestra. De nada. ¿Alguien más? Que vamos a pasar al siguiente tema, que es... Ay. Objeto y adquisición de la propiedad. El artículo 794 del Código Civil Federal dice que solo puede ser objeto de posesión de las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación. O sea, todos aquellos bienes, objetos que nos podemos apropiar, que son objetos de apropiación. O sea, los bienes lo que podemos comprar, vender, enajenar, todo eso puede ser objeto de posesión, todos esos bienes, todos. Lo que son objetos de apropiación lo podemos poseer. El artículo 795 dice que podemos adquirir la posesión por la misma persona que va a disfrutarla, por representante legal, por su mandatario o por un tercero sin mandato alguno. La posesión se adquiere normalmente cuando se reúnen en una misma persona el corpus y el ánimo, o sea, los elementos de la posesión, que el corpus es el elemento material, o sea, que sería el bien o la cosa, y el ánimo, el psicológico, es la intención de yo tener la posesión. Y lo psicológico, siempre tiene que tener esas dos cosas para que se pueda adquirir la posesión. En este caso, este es el caso perfecto de la posesión, cuando se reúnen los elementos. En los contratos traslativos de dominio, cuando hay entrega de la cosa, el adquiriente tiene el corpus por la entrega. O sea, él tiene el objeto, él tiene el corpus, tiene el objeto material. Y el ánimo por virtud de la traslación de la propiedad. O sea, por lo psicológico. Yo sé, lo psicológico es el dominio de la propiedad, por así decirlo. Es lo que yo quiero adquirir la posesión psicológica. Yo estoy pensando que quiero ser el dueño de eso. Y tiene la consecuencia a la posesión. O sea, que para adquirir la propiedad tenemos que tener la posesión, pero tenemos que tener los elementos, el corpus y el ánimo, para poder llegar a la posesión.
El corpus, como les digo, tengo que tener el objeto que quiero poseer, el objeto material, y el ánimo, tengo que tener el ánimo o el de querer poseer esto, pues de querer poseer el bien, lo quiero tener para poder llegar a la posesión. Esa es una forma de adquisición. ¿Alguien quiere un comentario sobre el objeto y la forma y la adquisición? Yo, cuando existe una propiedad que está en posesión de alguna persona y el dueño la va a vender, ¿sí existe algún artículo o algún derecho que ampare al poseedor de que le vendan a él primero, o el dueño le puede vender a quien él quiera? Como tienes la posesión, pues es que depende de la tipo de posesión que tengas. Como le dije ahorita, hay una posesión originaria que es cuando sea por compra-venta, por dominio, por sucesión. Y cuando es la otra, es divisoria, sí, derivada, perdón, es como usufructo. Como le dije en la clase pasada, el usufructo sí tienes el derecho usted de decir, no lo puedes vender. Pero, por ejemplo, cuando es compra-venta, yo soy la propietaria de esa cosa. Si yo quiero vender, yo la voy a vender. Depende del tipo de posesión que tengas. Si es la originaria y la derivada, en la derivada sí puedes hacer eso en el caso del usufructo. Igual, por ejemplo, cuando estás arrendando algo, cuando estoy rentando algo, hago un contrato, tengo una posesión sobre eso, pues, y ahí sí cuando el dueño quiere vender, yo puedo decir, espera, deja que termine mi tiempo en el que estoy aquí, en el que estoy usando la propiedad. Pero cuando es originaria, yo tengo la cesión de esos derechos, yo lo compré, yo soy el dueño de la propiedad, ahí yo lo puedo vender, yo tengo los derechos sobre ese bien, igual sobre las limitaciones de la ley. ¿Alguien más? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es la pérdida de la posesión. En la pérdida de la posesión, dice, la relación entre el titular y un bien y el mismo puede llevar consigo que en determinadas situaciones puedan producirse la ruptura entre ambas, entre el objeto y la cosa, tanto por hechos propios como por hechos ajenos, entre las distintas situaciones que pueden aparecer. La posesión puede perderse cuando faltan los dos elementos, pero también cuando falta alguno de ellos. O sea, no puedo tener posesión si me falta el corpus, que es el objeto. O sea, no puedo poseer algo si no tengo el objeto material. Y tampoco puedo poseer algo si me falta el ánimo, si me falta la intención de que yo querer poseer esto. Por ejemplo, como en la posesión derivada, pues cuando entro en usufructo, tengo la modalidad de que llegamos al acuerdo de pues estar en usufructo, es un ejemplo. Entonces, yo cuando entré en el usufructo, en querer ser el usufructario, no entré con eso de que poseer el bien, no entré en querer apropiarme del bien, no entré en querer ser la dueña de ese bien, yo solamente quiero usar y gozar de ese bien. Por eso ahí es diferente el tipo de posesión, porque cuando el ánimo, el aspecto psicológico es diferente. Aquí el ánimo es la intención de querer ser el dueño o tener el dominio o querer adueñarme de ese bien. Esa es la posesión. Yo quiero ser el poseedor de esa cosa. Ese es el ánimo. Entonces, si me falta ese elemento, pues no puedo poseer, no tengo el carácter de posesión. O que me falten los dos. Pero en el Código Civil Federal viene el artículo 828, algunas formas, que aparte de esas dos, que son las más importantes, que te faltan los elementos, viene la pérdida de posesión, que es por abandono, o sea, al momento de abandonar la posesión, porque ya no será continua. Si yo abandono el bien o la cosa que estoy poseyendo, pues se pierde la posesión. Posesión de título oneroso gratuito, por la destrucción o pérdida de la cosa, o sea que pues ya no existe el bien, el objeto, no está el corpus, se pierde la posesión. Por resolución judicial, por despojo, si la posesión del despojo dura más de un año. O sea, si alguien me despoja del bien y dura más, si yo duro más del año fuera de ese bien, ahí se pierde. Pero si fue antes, o sea, si me despojaron 3 meses, 4, 5, incluso 11 meses y no pasó el año, yo todavía tengo el carácter de tener la posesión. Más del año, se pierde la posesión. Por la reivindicación del propietario, o sea, que llegue el dueño del bien y pues me salgo de la posesión, pues igual el dueño se pierde la posesión. Y la por expropiación,
por casa de utilidad pública, por lo que decía también la clase pasada, el artículo 27 de la Constitución, que ellos tienen de decir por qué que es más importante o que le puede beneficiar a más personas, ahí también podía perder la posesión. Entonces, la pérdida de posesión. ¿Alguien que me quiere decir algo sobre este tema? ¿O que tenga alguna duda de cómo se pierde la posesión? Yo, maestra. Ujú. Sí, buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. Buenas Mire, noches. me recordó un caso cuando vivía mi bisabuelo, que en paz descanse. Me lo contó mi abuelo, pero para hacer el contexto. A mi bisabuelo, cuando cayó aquí a Sinaloa, le prestaron un terreno. En ese terreno, obviamente, pues fincaron casa. El terreno era prestado, tenía su dueño. Se hicieron compadres ellos dos en aquellos tiempos. Entonces, muere mi abuelo hereda el terreno que es prestado, pero la casa la construyó mi familia. Cuando fallece mi abuelo, obviamente mis padres quieren vender la casa, pero no pueden vender el terreno, pueden vender la casa, porque las escrituras del terreno estaban a nombre en aquel entonces de quien le prestó el terreno a mi bisabuelo. Fue un show. El caso que nada más pudieron vender la casa, pero tuvieron que firmar los herederos, es decir, los bisnietos en este caso de la persona que le prestó a mi bisabuelo. Y el abogado, porque metieron abogado, no pudo hacer nada. Nosotros queríamos vender también el terreno por los años comprobados que vivió mi bisabuelo, mi abuelo, mis padres, y pues nosotros éramos niños. Hay algún, ¿cómo se llama? Algún medio legal para nosotros disponer de ese terreno. Ya se vendió la casa, pues, pero tengo esa duda, no sé si el abogado fue tal cual con nosotros. ¿El abogado qué fue lo que les dijo? Que nosotros no podíamos disponer del terreno, podíamos disponer de la casa, pero necesitamos la firma de uno de los bisnietos del poseedor original, porque en el palacio constaba las escrituras a nombre del bisabuelo de ellos, que fue quien le prestó el terreno a mi bisabuelo. Sí estuvo bien, ¿cómo se llama? Sí estuvo bien el proceso que se siguió. Yo ya estoy grande, entonces ya entiendo, pero tengo esa duda. Pero cuando le presta el terreno, o sea, cuando el dueño, fue de palabra. Y fue de palabra. Y cuando la casa, cuando ustedes registraron la casa, nomás registraron la pura casa. El terreno estaba en zona rural. Me refiero que allá no hay contratos como tales, contratas a los albañiles y el albañil te levanta tu casa, te levanta tu hogar. No hay permisos, no hay título de posesión, excepto el original. Y obviamente los contratos de agua y de luz que se hicieron a nombre de mi bisabuelo y después de nombre de mi abuelo. ¿Sí está enredoso? Sí, pero es que como para saber qué proceso seguir, te tiene que ver qué elementos tenemos, o sea, qué papeles tengo yo para comprobar que la casa, el terreno era mío, pues era prestado o como sea. O sea, si usted es de palabra y nada más se registra, porque aunque está en zona rural también se puede registrar, igual, por ejemplo, con el comisario, no sé, las actividades que tenga. Mi abuelo tenía un papel que decía las medidas del solar y que él constaba que él había vivido en ese solar toda su vida, pero no fue suficiente para vencer las escrituras originales. Nada más pudimos vender la casa, a pesar de los años. Es que esos papeles pueden servir como no sé, pruebas de posesión, pero no como en sí, como que sean el dueño. O sea, porque no son, digamos así, que no son papeles que no cumplen con los requisitos, digamos así, necesarios para decir que son de acuerdo a la ley, porque le faltan algunos elementos, pues porque las personas así en terrenos, en los ejidos,
no hacen el papel como tal, porque aquí me se la pasó exactamente lo mismo que a usted le está pasando. Pero como le decía ahorita, es diferente el tipo de posesión que estamos adquiriendo. Sí, la posesión porque los terrenos se pueden poseer, pues yo todo el tiempo que duró su abuelito viviendo en ese terreno, pues eso cumple suficientemente años para decir a lo que lo adquirí de buena fe o lo adquirí de mala fe. El problema es la modalidad que lo estaba prestando. Por ejemplo, puede que su abuelito está dejando el terreno en uso y ahí sería una posesión derivada. Y cuando son posesiones derivadas, no adquieren esa modalidad pues, de llegar a ser el dueño al paso del tiempo. A lo mejor por eso el abogado lo hizo así, pero a lo mejor le faltaba un elemento si usted fue tenido más papeles o cómo comprobar. O sea, siempre se tiene que hacer la pregunta, ¿qué tengo yo? ¿Qué papeles tengo en mi poder? ¿O qué pruebas tengo para decir que esta propiedad o su terreno, esta cosa, este bien, lo que sea, es mío? Por ejemplo, si su abuelito tenía nada más ese papel, a lo mejor si él fuera redactado más elementos de prueba, a lo mejor el abogado, si usted le fuera dado más elementos, el abogado le fuera dicho otra cosa. Porque si nomás le dio ese papel, pues no era suficiente. De hecho, fue por consejo de abogado que solamente pudo vender la casa, porque según en palabras de él, en lo que me explicaron, iba a llevar un proceso largo en la pelea de la posesión, en este caso el terreno, y no convenía tanto. Entonces sugirió mejor nada más vender la casa, consiguieron la firma de hecho de un bisnieto, se vendió la casa, pero el terreno ya se trató directamente con ellos, no sé qué pasaría con el terreno, solamente la casa. Hecho, es que a veces que también desde algunos en consejo, no sé, que hace que cuando tienen problemas así, de que usted tiene que ver el beneficio y que me perjudica, que me beneficia. Entonces hay juicios que lamentablemente duran mucho tiempo y que tienen que invertirle mucho al valor de las cosas. O sea, si usted saca de cuenta cuánto valía su casa y cuánto tiempo va a tardar el juicio, porque hay juicios que duran bastante tiempo y más en terrenos, en comunidades así. Cuánto iba a invertir en pagar abogados y demás. Entonces tiene que ver el beneficio de lo que le perjudica. A lo mejor el abogado pues se le dijo eso. A lo mejor sí se podía llegar a ganar el juicio, decir ya adquiere todo el terreno, pero ya hace demasiado el tiempo, iba a perder más usted de lo que en sí valía el terreno y lo que valía la casa. Sí, a lo mejor por eso le dijo el abogado. Eso fue lo que más o menos. Sí, tenía solo nada más y quise tratarla aquí en la clase. No, es que ese es un caso común, porque aquí es que igual vendieron una parte al momento de la persona querer a poner la escritura de su casa, no se podía porque resulta que la persona que le vendió no era la dueña ya estaba muerta porque el terreno nunca se registró en registro público, pues allá en registro público está con otro nombre. Son problemas que pasan mucho en las comunidades, en los ejidos más que nada. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de registrar las propiedades o hacer un contrato como tal, de ir con un notario. Y al momento de querer vender a alguien y que alguien sí quiera hacer el proceso legal, no se puede porque la que lo vendió no era la dueña o no era el dueño. Hay un dueño anteriormente. Sí, es un rollo y aprovechando la clase, pues más vale aprender. Se puede ocupar, se puede necesitar. Sí. Ojalá y no. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Nomás quiero hacer un comentario yo, maestra. Dígame. Con lo que le aconsejó ahí el abogado al compañero, a la familia del compañero. Pues valía más un mal trato que un buen pleito, ¿no? En esos casos. Por eso fue que dijeron, pues vendan la pura casa y después que el que compra la casa se entienda con los nietos del realmente propietario, ¿no? Del terreno. Sí, que te ahorras problemas y como le digo, puede que usted dice, a lo mejor es porque no, pues yo quiero ser el dueño, yo quiero tener eso, pero si se saca cuenta, pues pierde más de invertir en otras cosas que en realmente lo que valen el terreno que valía la casa. Y ahí no aplica lo que es la prescripción positiva, maestra. Es que que depende, pues, tenemos la prescripción, la positiva y la negativa, depende de cómo sean las cosas, pues. Porque es como cuando, no sé si ustedes que dicen, ya se usa mucho, por ejemplo, no, pues que yo tengo años rentando la casa, yo quiero ser dueño, que la prescripción, pero es diferente la forma en que estás prescribiendo algo. Para llegar a poseer algo es diferente, tienes que ver el tipo de prescripción al que se llegó. ¿Qué prescripción hice yo o qué tipo de prescripción tuve para poder poseer algo? Depende, ahí se va a basar, pues.
No en todos los casos entra la prescripción positiva, en otros entra la negativa. Depende del caso en que estamos prescribiendo. Ok, ¿alguien más que quiera decir algo? Buenas noches, maestra. Soy José. Por ejemplo, yo compré una casa, bueno, un terreno, ya construí en esa casa, pero me dieron, no tiene escrituras, me dieron nada más hojas como notariadas, con testigos, donde una persona le compró al dueño y esa persona le vendió un hermano y yo le compré un hermano. ¿Usted cree que vaya a batallar para escriturar? Es un ejido también. Mande. No se escuchó. No se escuchó, me repite, por favor. Que yo compré un terreno y ya construí en ese terreno, Ujú. pero no me entregaron escrituras porque es en un ejido. Me entregaron como que fueron con un juez y hicieron no sé cómo se dice, pues un contrato de compraventa. Ujú. Y no sé si vaya a tener algún problema yo al momento de escriturar por ese tipo de contrato. En los terrenos ejidales es con la junta ejidal. Se tienen que hacer una Junta. asamblea cuando alguien Ok. cuando alguien vende, cuando alguien le vende un terreno ejidal, tiene que hacen un acta constitutiva, creo que sí, acta constitutiva, y ponen como que las autoridades del ejido, que es el comisariado, el comisario, la junta, y hacen como una asamblea. Ahí usted tiene que hacer una junta, usted tiene que ir para que el terreno, porque es terreno ejidal, pues el proceso es diferente. Igual, Sí. igual lo tienen que hacer para darle validad al terreno, pues de que el terreno ya es de usted. Aunque el contrato de compra-venta le van a faltar elementos, pues tiene que ir usted a la junta a hacerlo ya de manera legal en las autoridades del ejido para que ya esté que ya como el dueño de ese terreno, de esa casa. Por ejemplo, ahí me dieron unas copias de una credencial del señor del dueño, del que era el dueño ahí, Sí. pero el señor ya falleció también. Y esas copias están de la señora a quien le compramos el terreno, nos los dio nosotros. Ahí podría favorecerme eso. La señora que se lo dio usted, ¿qué es del señor? No, pues ella le compró ese terreno a él, pues. Y ella tampoco tenía ningún título del terreno. No me dio por título de propiedad. Pues le puede servir igual como cuando vayan a la junta, asamblea, porque los ejidos pues todos se conocen. Ellos van a decir que el anterior dueño, pues ya el nombre de la persona que falleció, luego le siguió a la persona que le vendió a usted y que actualmente va a ser usted. O sea, hacen el proceso para que ya quede, porque cuando las personas fallecen y dejan terrenos, las personas que se creen con derechos a pelear la herencia, por así decirlo, en un juicio testamentario, pelean eso, o sea, que los hijos de la persona, si todos están vivos, o los nietos, le pueden pelear eso, si usted no hace como tal el proceso, pues, por eso tiene que hacerlo lo más pronto de la junta, la acta constitutiva, para que el terreno esté en su nombre. Pues me voy a apurar a hacerlo, no sé que me quieran quitar la casa. Sí, mejor. Gracias. De nada. Los ejidos nunca vas a tener escrituras, solo son papeles, pero es muy importante que tenga el sello del ejido. Y siempre te va a decir, José Pérez le vendió a Ramón Juárez y el solar de tanto por tanto, con Linda con tal enfrente, atrás, y entonces ya dice, ya tú vas a hacer el tuyo, pues, pero es muy importante que tenga los sellos del ejido para que sea válido, sí. Y nunca vas a poder escriturar, pues, porque es terreno ejidal. Órale, yo pensé, bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero había escuchado que alguien había escriturado ahí. Bueno, soy del Carrizo, yo pues pensé que sí se podían arreglar. Yo también soy de allá del Cárdenas y así se maneja. Yo compré también los terrenos y tengo así como 7 papeles del primer propietario, el que lo vendió, el que lo vendió y hasta que lo tengo yo, pues. Entonces es muy importante que guardes todo y que todos tengan el sello de ejido. Ok, muchas gracias. Con amparas, pues. Sí, ya con eso amparas tú la compraventa, pues. Ajá. Ok, gracias. Pero cuando tú quieras vender, pues tampoco ya no vas a tener problema. Sí, pues ya estás como registrado como dueño, como propietario tú, pues.
Ajá, con esto estás protegido. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera decir algo? Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que son los efectos jurídicos de la posesión. Los efectos jurídicos de todo poseedor va a tener derecho a ser respetado en posesión y si fuese inquietado en ella, deberá ser amparado o situido en su posesión por los medios que las leyes establezcan. Solo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir a título para adquirir el dominio. Los efectos de la posesión es todo aquello que recae después de la posesión. O sea, es todo lo que pasa después de la posesión, de lo que se deriva de la posesión. Esos son los, como les explicaba, es diferente el tipo de posesión, pues es diferente el efecto que vamos a adquirir si poseemos algo a los que somos dueños de mi propiedad. Y es diferente el efecto que voy a adquirir si poseo algo sobre sobre un bien, por ejemplo, de arrendatario, pues es diferente el tipo de posesión y va a ser diferente el tipo de efectos que va a adquirir, pero esos son los efectos como más generales, que puede ser la presunción de la propiedad, que es como que se presume que soy el dueño o que se presume que tengo el derecho para el derecho real como de gozar de ese bien, disfrutar de ese bien, se presume pues, es la presunción de la propiedad. Y el otro efecto es las acciones posesorias. Las acciones posesorias son supuestos favorables al poseedor. Quiere decir que admite una prueba en contrario, pues que admite que alguien diga de que que no está bien lo que dijo usted, por ejemplo, de que yo dije que es de buena fe mi posesión, había admitir que alguien diga que es de mala fe y él tiene la carga de pruebas y que dice que es de mala fe, o se admite que alguien diga que mi posesión no fue continua, ¿ok? Me tienes que decir por qué no fue continua, o sea, es lo que quiere decir, pues, admite la prueba contraria, o que otra persona diga que no es verdad lo que yo estoy diciendo, que no es verdad que dije que es de buena fe, que no es verdad que dije que era continua, que no es verdad que era pacífica, y ellos tienen la carga de decir por qué no fue así. Y la adquisición de la propiedad, que es cuando se reúnen los elementos, el corpus y el animus. Es como un sentido general, porque como les digo, los efectos dependen del tipo de posesión que vamos a adquirir. ¿Okay? El siguiente tema es sobre la acción plenaria de posesión. La acción plenaria de posesión compete al adquiriente de buena fe que no está en posesión de la cosa, que tiene derecho a poseer con justo título, aunque no lo acredite como propietario. Se da contra quien posee con menos derecho y tiene la finalidad de obtener la restitución de la cosa con frutos y accesiones, por lo cual quien promueve tal acción deberá probar, entre otros elementos, que se dé buena fe, lo cual consiste en la creencia de que la persona de quien se recibe la cosa es dueña de ella y que pudiera transmitir el dominio. Vamos a como que clasificar ese concepto para que les quede como más entendible. Dice, la acción plenaria de posesión compete al adquirente de buena fe que no está en posesión, o sea, que no está en el bien de la cosa que tiene derecho a poseer. O sea, que la persona, o sea, la acción plenaria se busca proteger el derecho de posesión. O sea, aquí se está buscando proteger el derecho que tiene una persona sobre poseer algo. Pero resulta aquí que la persona que tiene el derecho de posesión no está en la cosa que está poseyendo, o sea, no se encuentra ahí con justo título. O sea, justo título en acción plenaria sería un contrato de compra-venta, una sucesión, un dominio. Son ejemplos. Hay quienes, aunque no lo acredite, o sea, que no está acreditando que el justo título. Como propietario, o sea, que puede que el contrato de compra-venta no lo acredite como propietario. ¿Por qué? Porque le faltan algunos elementos. Y se da en contra de quien posee con menor derecho.
y tiene la afinidad de obtener la restitución de la cosa con sus frutos. O sea, que digamos que alguien, como dice, la persona que se está buscando proteger su derecho a posesión no está en el bien que está poseyendo. Entonces, al momento de restituirlo, de darle el derecho a posesión, se le va a restituir otra vez para que goce de los frutos y acciones de ese bien. Por lo cual, quien promueva tal acción deberá probar, entre otros elementos, que es de buena fe. O sea, que si yo estoy promoviendo la acción plenaria que se va a buscar proteger mi derecho de posesión, ¿por qué? Porque yo no estoy en el bien que yo estaba poseyendo, yo tengo que probar que fue de buena fe. Yo tengo que probar que cuando yo estaba poseyendo ese derecho era de buena fe. ¿Por qué? Porque tampoco, si no fuera de buena fe, pues no tenía por qué hacer una acción plenaria. ¿Ok? Lo cual consiste en la creencia de que la persona de quien se recibe la cosa es dueña de ella. O sea, que se percibe que yo era dueña de esa cosa que se me estaba, que me invadieron, que me sacaron de ese bien, estas razones diferentes. Y que pudiera transmitir el dominio. Luego, para que exista esa condición, es indispensable la satisfacción de dos requisitos. Primero, un título suficiente a cosa generadora de la posesión, que sea, puede ser, como le dijo, el contrato de compra-venta, la posesión, el dominio. Segundo, la ignorancia de viso de ese título, o sea, que yo ignoro que esos títulos no cumplen con los requisitos como tal. O sea, yo, según yo, mi contrato, como por ejemplo, el ejemplo que le dio el señor a José Valenzuela, que él quería que con el contrato de compra-venta, pero no tenía título, no tenía los sellos, él quería que ya con eso está bien, pero ya que le dice la compañía a la Mónica que no, que tiene que tener todos los sellos de elegido para decir que está bien. Entonces, él ya sabe que su título no está bien porque le faltan los elementos. O sea, él tiene, así como él está ignorando, así está bien. O sea, él tiene que ignorar, de visto y de hecho, tiene que ignorar que su título estaba mal. Él tiene que tener toda la creencia que su título estaba bien para poder ejercer esta acción. Además, la buena fe siempre se presume, pues la ignorancia del poseedor de los vicios de su título es un estado de conciencia difícil de probar. O sea, que es muy difícil probar que alguien está actuando de mala fe porque sabe, por ejemplo, el señor puede decir, es que yo no sé todavía. Si alguien le dice, no, es que yo no sabía que tenía que tener los sellos elegidos para que el título sea correcto, un ejemplo. O sea, es muy difícil probar eso. Es muy difícil probar que el señor ya sabía, que el compañero ya sabía que ya sabe que se le faltan los sellos correspondientes de elegido. La acción plenaria, como les dije, siempre se va a buscar proteger el derecho de poseer, pero por ejemplo, que si están dos personas queriendo la acción plenaria sobre un mismo bien, se va a tiene ciertos elementos, que es tener el justo título, que como les digo, un ejemplo es el compra-venta, el dominio, sucesión, que la persona que está promoviendo la acción penal tiene que ser de buena fe y tiene que probar que fue de buena fe, y que el actor es de esta posición con autoridad. O sea, tiene que probar, por ejemplo, el actor, yo ejercí esta acción, yo puse la acción plenaria, yo tengo que probar que yo anteriormente tenía la posesión, que si alguien llegó después de mí, que si alguien me sacó, que si alguien me invadió después de mí, pero yo anteriormente yo tenía la posesión y no tiene que haber pasado más del año. O sea, al momento yo hacer esta acción plenaria, no tiene que pasar más del año de yo haberme salido de ese bien. ¿Por qué? Porque ya se perdió la posesión. Tiene que ser antes del año. Y que es mejor el derecho del actor para poseer anteriormente. O sea, que yo era de buena fe y que la persona que me quitó está actuando de mala fe por razones extrañas. Como les dije ahorita, pues yo llegué primero que la persona que me está queriendo poseer mi bien, yo llegué primero, entonces yo soy primero, yo soy primero en derecho, yo soy primero en tiempo. La acción plenaria tiene que proteger mi derecho a poseedor. ¿Por qué? Porque yo anteriormente estaba en ese bien, porque yo actué de buena fe, porque yo tengo el título justo, que puede ser un contrato de compra-venta, puede ser la cesión de derechos, puede ser el dominio, y que yo ignoro los vicios que puede tener ese título. Yo supongo que estoy actuando bajo derecho, yo supongo que todo lo que yo dije está bien, que mis títulos o lo que yo tengo,
¿Cómo comprueba que estaba ahí? Está correcto, pues tiene todos los elementos necesarios. Esa es la acción plenaria de posesión. Ahora quiero que alguien me explique algo para saber si les quedó claro, porque si está medio confusa. Yo voy a poner un ejemplo, maestra. Ahí, Dígame. como lo comentaba ahorita el compañero José, viéndolo así, haz de cuenta, yo compré un terreno en un ejido y a mí me lo vende, por decirlo así, el comisario. El comisario a mí me hace un documento, como él tiene la facultad, me hace un documento, pues, le cedo los derechos de esta propiedad o de este terreno, así, con tales colindancias y bla, bla, bla. Entonces, él me lo vende a mí directamente. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo te lo vendo porque el que falleció, el señor que vive aquí ya falleció y los hijos no están. Y ya pasó mucho tiempo, está solo. Y como yo soy el jefe aquí del ejido, pues, del pueblito este, pues yo tengo el derecho de venderte. Yo te lo puedo vender. Okay, yo le compro a él, le pago, hago todo el movimiento. Al tiempo de estar yo en ese terreno, llega un hijo o un nieto del que originalmente tenía la posesión de ese terreno y me exige que me salga porque él reclama el derecho de tal inmueble. Entonces, ahí la acción plenaria es a mi favor, quiero pensar que sí va, es a mi favor, porque a mí quien me vende, yo cuando hice la compraventa, cuando hice todo el movimiento, pues yo estuve confiando en que era correcta el trámite que estaba realizando por la investidura que representa pues el comisario. Entonces, si hubo una mala fe de su parte o un dolo o un engaño, pues ya ahí ya la situación, a mí la acción plenaria me da a favor, ¿no? De la posesión. Entonces, si el hijo o el nieto que me exige a mí que me salga, pues, o que le entregue el terreno o lo que sea, pues no puede actuar contra mí porque pues yo ya hice mi movimiento primero, ¿no? Y ya pasó un tiempo, un año o más, entonces yo me quedo como titular del inmueble. ¿Es correcta así la acción? Sí, la acción siempre va a proteger el derecho de posesión a la persona que está actuando de buena fe, que tenga su título justo y que ignore los vicios de ese título, o sea, que no sabe que esos vicios estén mal. Como en su caso, pues, que Los vicios ustedes... serían lo que el comisario haya hecho, que se haya tomado esa atribución de venderlo, ¿no? Ahí sí sería un vicio que estaba oculto para mí, porque yo desconocía que él no podía hacer eso o que lo hizo bajo su criterio y no con el consentimiento de los familiares o algo así, ¿no? Así es. O sea, usted ignoró totalmente eso, usted lo hizo de buena fe. Entonces, la acción plenaria de usted, en el caso, digamos que si le fueran haciendo un juicio, usted fuera peleado por la acción plenaria, o sea, fuera puesto a la acción plenaria, ¿por qué? Porque esta acción le iba a proteger su derecho de posesión. ¿Por qué? Porque Eso usted me da un amparo a mí, pues, para ello. Así es. Maestra, una pregunta. Enriqueciendo lo que dice el compañero, los puestos de comisariados ejidales son transitorios, no son vitalicios. Están cambiando constantemente, cada 3 años o creo que es cada 3 años, o igual que las administraciones municipales. Y los síndicos también, es cada 3 años. Pero así como lo está planteando el compañero, que ese comisariado ejidal que vende un terreno que sabe que es de José Pérez, por decir un nombre, y fallece, más sin embargo, él sabe que es de José Pérez, pero a la vez tiene tanto tiempo abandonado o solo, pero existe una propiedad ahí, ya sea una cabañita, lo que sea. Y si ese comisariado ejidal lo vende y vuelve el hijo o hija, como lo estaba planteando el compañero, con otros papeles donde avala de que esa propiedad es de su papá o de su abuelo, por decirlo así, y también y tienes papeles firmados de otro comisariado ejidal, ahí ¿qué es lo que pasa entonces? Pero, por ejemplo, el comisario ejidal no vende, él no es el dueño, el que le va a vender, el que le Pero vende al compañero. como lo está planteando el compañero, sí, que se lo vende el comisariado ejidal, por eso es lo que le estoy preguntando yo a usted.
Por eso le dije, enriqueciendo lo que dice el Pero el compañero. comisariado ejidal, ok, Se le el corta. comisariado ejidal, Perdón, se le corta. ok. Lo que le digo, pues, si el comisariado ejidal le vendió el terreno es porque él se presumía que era el dueño de ese terreno. Por eso, pero como lo está planteando el compañero, o fue lo que yo le entendí al compañero, Ajá. que si un comisariado ejidal vende un terreno y en ese terreno supongamos que había una chocita, una finquita, lo que sea, o simple y sencillamente estaba cercado. Y le digo nuevamente, ese terreno, por decirlo así, es de José Pérez y José Pérez fallece y los hijos no están viviendo en ese momento ahí en ese ejido porque están fuera, etcétera, pero vuelven al año, como lo comentó el compañero, con papeles del comisariado ejidal que en el año de 1900 y tantos, vaya la redundancia, o 2000, no sé, tienen los papeles también de esa finca. Como le dije ahorita hace un momento, los comisariados ejidales son puestos transitorios. Son cada 3 años, igual que los síndicos procuradores. Se pueden reelegir si la misma gente de elegido quiere que haya una reelección, creo, o a lo mejor no se pueden reelegir en esta elección, pero en otras elecciones puede ser comisariado ejidal en varias ocasiones. Creo, es lo que tengo entendido. ¿Qué pasa entonces si viene el nieto o nieta de José Pérez y le dice, ¿sabes de qué? Aquí yo también tengo un título de propiedad firmado por el comisario ejidal, fulanito de tal, etcétera, que tiene tanto tiempo de antigüedad, entonces lo que te vendieron no está bien hecho. Ahí cabe ese ejemplo, fue un comprador de buena fe, pero más sin embargo no es legal lo que están haciendo entonces. Como lo planteó el compañero Abel, creo que se llama. ¿O no fue así como lo planteaste, compañero? Sí, es correcto, es correcto. Es que, Sí, mire, o sea, yo pienso no, que al momento de abandonar el terreno o estar en el terreno o la finca, a lo mejor ahí pudiera tomar, como le decía, atribuciones el comisario y decir, ¿sabe qué? Pues que ese terreno ya no, ya falleció el dueño original y los hijos no están, viven en los Estados Unidos o algo, ¿no? Entonces ya puede hacer uso a lo mejor hay un término de algún tiempo de tolerancia para que alguien lo reclame o lo exija. Entonces ellos puedan vender. Le digo porque a mí ya me pasó eso, pues tengo ahorita una propiedad así y estoy con el documento que me hizo el comisario y en el documento que viene, a mí me lo vende otra persona de hecho, ¿no? Pero el documento que viene que él es el propietario. Le dije, le digo, a ver, le digo, me lo está vendiendo él, le digo, pero tú dices que eres el propietario. Yo le dije al comisario. Y ese comentario, es que yo soy el propietario, me dijo. Era de otra gente que ha fallecido, pero yo soy el actual propietario, me dijo. Le digo, pero entonces dame el documento donde tú te haces propietario del terreno, le digo, donde el finado te vende a ti o cómo te hiciste de él. No, es que yo por derecho ya lo puedo vender. El dinero es para beneficio del pueblo. Ah, bueno. es que como vamos a separar las cosas. Un comisario no puede vender un terreno, al menos que sea el dueño de él. Ajá. Lo que comentario de aquí es que lo que hace el comisario es que firma o pone el sello porque los estamos aquí pone el sello y firma. ¿Mande? Porque él es representante elegido, pues. Él viene siendo un representante de ese ejido. Pero él está para salvaguardar los bienes y propiedades de la misma gente que está representando, pues. Por eso, como lo planteó el compañero, él sería un comprador de buena fe porque está comprando algo que supuestamente se lo está vendiendo el dueño, pero a la vez pero yo la creo que acción tiene plenaria, Ajá. disculpe, la acción plenaria no la va a ejercer usted hacia el comisario, la va a ejercer hacia el dueño de la propiedad. Por ejemplo, su ejemplo, ok, yo compré la cosa, la propiedad, el bien,
pero resulta que está otra persona que no está enterados, pero yo compré algo, me tiene que vender el dueño, o sea, tiene que, o puede que alguien firmó como si fuera él, etcétera. Se tiene que comprobar eso, porque aunque sea el comisario, no me puede vender un bien si no es el dueño, porque como dice, solamente es el representante que separa las cosas. Si el comisariado firmó, pasó un tiempo después, estuve de acuerdo, yo compré, pero de otro tiempo llega el realmente dueño, aunque el comisario no esté en su poder, se busca para objetos de prueba. Se va a buscar para objetos de prueba, para comprobar que sí, no, pues yo sí vendí, porque yo firmé como representante legal, porque el dueño era esa persona, siempre no, las razones que dé. Se va a buscar a la persona. La acción plenaria busca salvaguardar los derechos de la persona que lo ejerce, o sea, la persona que lo impone, la persona que quiere iniciar el juicio. Por ejemplo, yo veo que la acción plenaria me va a beneficiar a mí, yo la pongo, pero si alguien más viene, por ejemplo, sería el demandado, porque yo sería la actora en el caso, la otra persona sería la demandada. Si la demandada, ella tiene sus elementos de prueba, cómo comprobar que la forma en que se vendió el terreno, que la forma en que se dio no fueron las correctas, entonces la acción plenaria se va a pasar a su favor. Va a proteger sus derechos, el derecho de esa persona de la posesión, pues. Pero, o sea, tienen que buscar los elementos que hay, por ejemplo, como les digo, se va a buscar si 2, 3 comisarios pasaron por ese tiempo y ya no están en su poder, se buscan porque por eso firman, pues. Por eso ponen su nombre, su firma y su sello. ¿Para qué? Para que en el futuro, en contradicciones, se busquen como elementos de prueba. Así han pasado mucho tiempo. Y si ya no estén, si están finados, se siga al siguiente comisariado y así sucesivamente. Maestra, una pregunta. Pasa muy comúnmente, ¿no? O no sé, me imagino que todos nos hemos dado cuenta. Por decirlo así, las personas que se adueñan de una extensión o una demasía de terreno que está pegada a su propiedad, pues obviamente, pues, no es de buena fe, ¿no? Pero cercan y a determinado tiempo, pues ya se hacen dueños de esa propiedad. ¿Bajo qué proceso o cómo es que le hacen para poder obtener esa demasía que tienen a un lado, enfrente o atrás de su propiedad? Se le cortó la voz, compañero. Le vuelvo a preguntar. Las personas que se adueñan de demasías de terrenos que están pegadas a su propiedad. Por decirlo así, un ejemplo, si yo tengo mi propiedad y a un lado de mí hay una demasía de terreno y yo lo cerco, ¿al cuánto tiempo esa propiedad pasa a mi nombre o puedo hacerla, escriturarla a mi nombre sin que haya reclamo de nadie? Hay plazos, si es de buena, de hecho es un tema que vamos a ver. Y otra, ¿cómo compruebo yo depende si es de buena o de mala fe. Al momento, obviamente, maestra, al momento de que si cualquiera persona acerca X terreno, sin saber de quién es, estamos actuando o se está actuando de mala fe, ¿no? No es de buena fe. Yo le estoy hablando en este caso de una demasía de terreno que puede estar a un lado de alguna propiedad. Pero siempre se va a presumir la buena fe, aunque sea de mala fe, siempre se presume la buena fe, pero tenemos aquí, ¿en qué tiempo? Puedo demostrar de que, o en qué tiempo yo puedo escriturar si no hay ningún reclamo de nadie, y yo puedo demostrar o para poder yo, ¿cómo puedo demostrar yo que tengo tanto tiempo de posesión de ese terreno si no tengo nada, o sea, más que lo cerqué, por decirlo así? Pues los objetos de prueba son las personas, son testigos, puede poner sus vecinos. ¿Cuánto tiempo tengo viviendo aquí? No sé, la vecina llegó aquí hace, por ejemplo, hace 20 años. Y de esos 20 años que llevo aquí, la vecina aquí, yo tengo los 20 años con esa extensión de mi terreno. Aquí tenemos los plazos, en 5 años cuando se poseen el concepto de propietario, cuando se poseen de mala fe serían 10 años. Tiene que tardar 10 años para que el terreno sea usted. Ok.
Eso sí lo sabía, perdón, maestra. Pero entonces, ¿yo cómo lo demuestro? Nada más con los vecinos, de que los vecinos firmen, de que tengo tanto tiempo y yo lo cerqué y ya pasa a mi propiedad, y ya lo puedo escriturar y anexarlo a mi propiedad. Así es. ¿Así es? Ah, ok. Cuando pasa los 10 años, por ejemplo, ya tiene que tener, le van a pedir elementos de prueba, pues, un elemento de prueba porque no tiene usted cómo comprobar una manera, un papel, porque solamente dice usted que solamente es una extensión, no es como una casa, es una extensión de terreno, lo cercó, lo tiene que cercar obviamente. Ya está cercado el terreno, ya ese cerco ya tiene tiempo estando ahí, ya cumplió los 10 años. La vecina de un lado tiene 20 años viviendo aquí, se dio cuenta que tiene más de 10 en el terreno este cercado, el de frente igual, o sea, tiene que reunir los elementos de prueba para comprobar que tomar fotos, decir, no, pues un ejemplo, tengo una foto del año 2001, que estaba mi hija ahí y el terreno estaba cercado. Y estamos al 2022 y ya está, que sigue cercado. Usted tiene que reunir elementos que usted tenga de su facilidad, que le puedan servir, donde el terreno se ve que esté cercado, donde las personas pasen y digan que el terreno esté cercado. Ok. Ok. Ok, ¿alguien más? Gracias. De nada. Perdón, maestra. Y las propiedades, por decirlo así, hay muchas casas, se ve mucho en las noticias, hay muchas casas de Infonavit, que la gente que Infonavit no las terminó, la constructora no la terminó, y las invaden. Y hay gente que tiene años ya viviendo ahí, ya cumplieron los 10 años, pero más sin embargo no tienen cómo comprobarlo, más que con los vecinos. ¿También es válido ahí? Es que esos son los bienes que invaden, son bienes monstrencos, son bienes que sí tienen dueño, pero los casos que están en obras negras, me refiero, que son los que no han terminado, que no han vendido, que no terminaron, pues, porque me toca también que las personas la terminan. Ahí sí pueden, pues, pero también tienes que comprobarlo, tienes que poner un recibo a tu nombre, tienes que poner la luz. Pero ¿cómo ponen recibos a su nombre si no tienen cómo? Porque para poder ir a sacar un recibo de agua, de luz o lo que sea, te lo piden, pues. Pero, por ejemplo, en internet, ¿no? Un papel para comprobar que eres dueño de esa propiedad. Cuando pones el recibo de internet te piden eso, nomás te piden la creencia, según yo. Tienes que comprobar, es más que nada, no es para decir que eres dueño, sino para comprobar el tiempo, pues, digamos. Comprobar el tiempo que tienes que el contrato lo hice en el 2000, como les digo, hace mucho tiempo, en el 2000 y algo, y estamos en el 2022 y todavía tengo el contrato vigente, entonces se comprueba que tengo tantos años viviendo en esa propiedad, pues. Es para comprobar el tiempo, el que ha transcurrido de la prescripción, pues, para llegar a hacer la posesión. Ok. ¿Alguien más? Entonces nos vamos a pasar al siguiente tema, que son los interdictos. Esa también es una manera de proteger la posesión. Dice, es la acción que uno tiene para reclamar en un juicio sumario la posesión actual o momentánea que le corresponde sobre alguna cosa. Decimos actual o momentánea y no de hecho, como dicen algunos, porque la intención del que por medio del interdicto reclama la posesión no se dirige a la posesión de hecho, o sea, a la simple intendencia de la cosa, sino a la posesión de derecho. Esto es a la posesión que cree que por derecho tiene o le pertenece. Los interdictos, como les dije, es otra manera también de proteger el derecho a posesión, pero esto es ya una posesión derivada. Las plenas es para la posesión originaria, que es sobre los contratos, y aquí es sobre la derivada, protege más esa clase de posesión. Aquí es el hecho que nos da que cuando alguien pone el juicio para un interdicto, tenemos que demostrar que la posesión la tengo o ya la tuve, para que se me proteja ese derecho a posesión. Pues tengo que demostrar que la posesión yo la tengo o la tuve. Acreditar la identidad
de la materia o forma del inmueble. Tengo que acreditar, no sé, con cómo está establecido, en qué parte está. Tengo que acreditar eso, tengo que acreditar el bien que estaba poseyendo. Y que no pase más de un año. Si yo quiero reclamar los interdictos y ya pasó un año, pues que la posesión ya se perdió, pues. Tiene que ser antes de que se pierda la posesión. En el artículo 804 dice que para que el poseedor tenga el derecho de interdicto de recuperar la posesión, se necesita que no haya pasado un año desde que se verificó el despojo. Por ejemplo, si alguien me despojó del bien que yo estaba poseyendo, yo quiero entrar, quiero poner un interdicto, un juicio sumario sobre interdictos, pero ya pasó más del año, pues ya no, porque la posesión ya se perdió. Siempre tengo que hacer antes del año para que se me respete la posesión. Para yo poder poner interdicto, aquí puede hacer sobre una posesión derivada como la de tales usufructo, el dominio, algo que sea sobre una modalidad de acuerdo, pues que llamamos a un acuerdo. Ahí yo podía ejercer la acción de interdicto para que se me respete mi derecho de posesión. Si en el momento de que me han sacado o me han despojado de ese bien o ese inmueble que yo estaba poseyendo. ¿Ok? El siguiente tema, pasaremos allá a la prescripción y a sus requisitos. El artículo 1135 dice que la prescripción es un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. O sea que la prescripción es adquirir derechos y bienes simplemente por el transcurso del tiempo. O sea, pasa el tiempo, yo adquiero derechos y bienes bajo las condiciones establecidas por la ley, obviamente. Habla de que la adquisición de bienes en virtud de la posesión se llama prescripción positiva y la liberación de obligaciones porque no exigirse su cumplimiento se llama prescripción negativa. La positiva es cuando adquirimos bienes en virtud de posesión. La negativa es cuando nos quitamos obligaciones, liberación de obligaciones, por ejemplo. La positiva sería que yo adquirí un bien, no sé, pasó los 5 años, 10 años y adquirí un bien. Y la negativa sería, por ejemplo, un pagaré, ya que todos los pagarés tienen su vencimiento, fecha de vencimiento. Yo firmo un pagaré por tanto dinero. Se me vence al mes. Se me venció al mes, no lo pagué por motivos ajenos. Y también prescriben esos derechos. Se dice que la prescripción negativa prescribe 3 años después del vencimiento de este. O sea que si yo saqué el pagaré ahora, 14 de marzo, se me venció el 14 de abril y pasaron 3 años después, en el 2025. Estamos allá, sería 15 de abril del año 2025 y aún no me han cobrado de ninguna forma, ni de legal, ni de que por otros medios, y nunca se me ha puesto una demanda, se prescribe esa obligación. O sea que si alguien me quieren demandar en el 16 de abril del año 2025, ya no, porque ya prescribió. O sea, aquí ya me prescribió la obligación de pagar ese pagaré. ¿Por qué? Porque también la forma como la prescripción negativa nos libera de obligaciones. El pagaré son 3 años después de que se haga vencido. Entonces, la fecha de vencimiento del 15 de abril, estamos en 2025, nadie me cobró, yo ya prescribí, yo ya no pago eso. ¿Por qué? Porque ya se me quitó el derecho, ya se me quitó esa obligación de pagar ese pagaré. Sí, igual, por ejemplo, si yo me cobraron en el 2023 y yo di un abono, entonces si otra vez y tienen que pagar otros 3 años a partir de ese entonces para que se me prescriba, pues. Di en el 2023 hasta el 2026 se me prescribió el pagaré y entonces ya me liberó esa obligación y aún tengo, ya no me puede cobrar porque ya se me prescribió eso, me liberó esa obligación. Esa sería la prescripción negativa. Y tenemos el artículo 1151, posición necesaria para prescribir deben ser, o sea, los tipos para lo que tiene que ser necesario para prescribir. En concepto de propietario,
dice que se refiere al que el poseedor lleve a actos de dominio frente a la cosa, o sea, que yo tengo, que se diga que yo tengo el dominio sobre un carro, sobre una casa, algo, pues, es el concepto de propietario, que se nota que yo soy el propietario de esa cosa. Pacífica, pues que sea sin violencia, continua, pues que sea por el tiempo determinado y que no se me interrumpe por los preceptos que ahorita les expliqué. Y pública, pues que la gente se dé cuenta que yo tengo esa posesión, que puede que esté la escribiendo en registro público, que simplemente que la gente se dé cuenta que yo estoy aquí, que yo, o sea, lo hago de manera pública, no me oculto, la gente se da cuenta que yo entro y salgo de este bien, y así. Esas son las maneras de la posesión necesaria para prescribir, o sea, cómo se prescriben las cosas. Son los requisitos. ¿Alguien quiere decirme algo sobre eso? ¿Un comentario? Bueno, pasamos a la posesión como presupuesto de la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es el medio de adquirir un derecho de propiedad de los bienes para la posesión continua, con el tiempo y otros requisitos señalados por la ley. En el artículo 1151, que es el que le acabo de explicar acá arriba, que es sobre el concepto de propiedad pacífica, continua y pública, es lo que dice ese artículo. Y se le conoce también como usucapión. La prescripción adquisitiva está ligada con la posesión, porque el tiempo necesario para que el interesado adquiera prescripción debe ser precisamente estando aquel en posesión. O sea, para poder prescribir algo tengo que estar en posesión, tengo que estar poseyendo algo para que se me prescriba, para poder prescribirlo. Del bien objeto de dicha adquisición. La posesión sobre el bien que se trate debe ser durante el transcurso de tiempo. En cada caso es indispensable para que la prescripción opere, entendiéndose como posesión aquel poder de hecho que tiene una persona sobre una cosa, en caso el goce de derecho. O sea que la prescripción adquisitiva tiene que estar en posesión para para poder adquirirla. Pues tengo que estar en posesión del bien, tengo que estar usando ese bien, lo tengo que estar poseyendo. Y puede ser que la posesión es el derecho que tiene una persona sobre una cosa y que la estemos gozando, pues que estoy en uso de esa cosa. Y pues se requieren los requisitos, pues igual que la prescripción en general, pues es el concepto de propietario, que sea pacífica, que sea continua y que sea pública, para poder que sea la prescripción adquisitiva. O sea que en sí la prescripción es adquirir, en el caso de la adquisitiva será adquirir bienes por el transcurso del tiempo, así en manera general. La prescripción adquisitiva es adquirir bienes, pasó tiempo y adquirí un bien. Esa es la adquisitiva que también es conocida como la positiva o la usucapio. ¿Alguien que me quiere decir algo sobre esto? O sea, tenemos la prescripción adquisitiva, que es igual que la positiva, y tenemos la negativa, pero nos estamos basando más en la prescripción adquisitiva, que es igual que la positiva. Y nos pasamos al siguiente tema, que son los plazos para prescribir, interrumpir y la suspensión de la prescripción. En el 1152 tenemos los bienes inmuebles se prescriben, lo que el compañero era a 5 años, cuando se poseen en concepto de propietario, de buena fe, y que sea pacífica, continua y pública, ahora que estamos 5 años. En 5 años, cuando el inmueble haya sido objeto de una inscripción de posesión, o sea, cuando yo prescribí ese bien y como posesión, pasaron 5 años y ya, pues ya es mío. En 10 años, cuando se posee de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. Y aquí es porque 5 años de buena fe y porque 5 años de mala fe, que es igual el transcurso del tiempo. Y es porque la ley siempre quiere diferenciar cuando estamos actuando de buena fe y de mala fe, aunque sí es más, como decía, es más difícil comprobar que alguien no sabe que el título estaba mal o que el título estaba bien,
pero siempre se busca eso, porque hace una diferencia cuando actuamos de buena fe, porque le damos menos tiempo a cuando actuamos de mala fe, la ley, el legislador le pone el doble de tiempo, aunque, porque se presume que es más difícil presumir que es de mala fe, pues, es más, porque siempre se va a presumir la buena fe en las cosas. Y se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones 1 y 3, o sea que sería 15 años, si se demuestra por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de una finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias hasta permaneciendo deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquel. O sea que, por ejemplo, si usted entramos a una finca donde tenga de que frutos o algo, no sé, una siembra, algo, y no lo hicimos, ¿por qué? Porque estamos con la mala fe de querer adueñarnos de eso, pero no lo queremos invertir, entonces se nos va a dar la tercera parte del tiempo para poder llegar a la posición. O sea que si sería de buena fe, son 5, serán 15 años. Es mala fe, son 10 años, serían 30 años para poder tener la prescripción de ese bien. ¿Ok? Aquí tenemos los bienes muebles se prescriben en 3 años. Cuando son poseídos de buena fe, pacífica y continuamente, faltando la buena fe, se prescribirán en 5 años. O sea que si un bien mueble lo prescribimos de buena fe, sería en 3 años, pero si lo prescribimos de mala fe, sería 5 años. Un bien inmueble, por ejemplo, un carro. El artículo 154 dice: cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque este cese y la posesión continúe pacíficamente, a plazo para la prescripción será de 10 años para inmuebles y 5 para muebles, contándose de que cese la violencia. O sea, que si terminó la violencia, si lo adquiere de forma violenta, pero después continúe de forma pacífica, se me da un plazo será 10 años en bienes inmuebles y 5 para bienes muebles. ¿Alguien quiere decir algo hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No? En el 1161 dice que prescriben en 2 años los honorarios, sueldos o salarios, jornadas o otras retribuciones. 2, la acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos. Y la acción de los dueños de hoteles y cosas de huéspedes para cobrar el importe del hospedaje. Y la responsabilidad civil por injurias, ya sean por hechas de palabra o por escrito. Y la responsabilidad civil proviene de actos lícitos que no constituyen delitos. En sí, estos son los casos de los años o el tiempo para que prescriban para de bienes muebles, inmuebles o el tipo de cómo adquirimos la posesión, pues como si es de buena o de mala fe, si es violenta, si es continua, si es pacífica. Aquí están los plazos para la prescripción, igual los pueden buscar en los artículos que les pongo. Tenemos la suspensión de la prescripción. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo le quería preguntar sobre las aseguradoras. ¿Los trámites ahí con las aseguradoras prescriben también? Por ejemplo, un vehículo que tenía una cobertura amplia, que era nuevo, por decir así, costó, un ejemplo, 50,000 pesos, y al momento de que se siniestra este vehículo es pérdida total y tenía cobertura amplia, y la aseguradora quiere pagar únicamente, digamos, el 20% de lo que costaba el vehículo. Y no se recibió ese dinero porque pues no estábamos de acuerdo,
pero pues ya pasaron varios años. ¿Ese trámite prescribe o se le puede solicitar a la aseguradora la reposición de ese dinero? Todos los trámites prescriben, como le digo, puede ser positiva o negativa. Yo me imagino cuando si firmaron un documento o algo, pues ahí debe decir las cláusulas del contrato, pues ahí se puede basar, porque es todo el trámite que hagamos, todos los trámites prescriben, todos tenemos un tiempo para reclamar algo, en cualquier materia y en cualquier cosa. Ahí si usted lee el contrato, porque me dijeron que leyeron un contrato, ahí le van a decir las cláusulas, qué tipo de trámite es, y usted se puede ir a los artículos estos y en la forma en qué tiempo le van a prescribir. A lo mejor ahí le puede decir ellos, hasta a lo mejor ahí mismo le dicen que en qué plazo se le va a escribir de reclamar ese dinero, porque todo el trámite le va a prescribir, todos tenemos un tiempo lapso y la mayor parte del tiempo es 2 años. Naturalmente los trámites siempre se escriben a 2 años. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Maestra, yo quiero hacerle una pregunta. Dígame. Antes de que nos cierre ahí la presentación, perdón, de la clase. Mire, ya ve que con la cuestión de las tareas es mi pregunta, ¿no? Son 9 actividades de 3 por unidad. Pero también estoy viendo que también vienen los foros académicos. Entonces, ¿también hay que contestar eso? ¿Hay que resolver eso o eso lo omitimos? Sí, lo pueden contestar, por favor. Son 3 o 4 preguntas nada más, solamente es contestar preguntas, no es actividad. Solamente van a contestar en el foro, no es como que van a hacer una actividad. Por Sí, favor. porque he visto que no se ha abierto nada, pues todavía ahí en el foro. Ok, entonces hay que subirlo al foro entonces. Muy bien, gracias. De nada. Pues es que si la clase ya son las 17 y faltaron algunos temas, no, faltaron como unos 3, igual vienen en el artículo, en el Código Civil Federal. Si alguien tiene alguna duda en el transcurso de la semana, porque esta ya es nuestra última clase, sobre las actividades y de que no les quedó claro algo, cualquier otra cosa, me pueden mandar un mensaje con confianza, yo les puedo ayudar y les puedo explicar un poquito más, o si no les quedó claro algún tema, lo que sea, para que hagan todas sus actividades, porque sí quisiera que todos hicieran sus actividades y que espero que esas 3 clases me hagan entendido y que me haga expresado bien y que le haga claro todo bien claro qué es lo importante, qué es lo que se busca, que les haga explicado bien los temas y que a todos les haga claro un poquito mejor, lo más claro posible, pues. Y si alguien, como les digo, si alguien tiene alguna para hacer las actividades, porque ya es la última clase, ya tienen que hacer sus actividades, me pueden mandar un mensaje, o si no pueden ver, porque me estoy mandando mensajes que no podían ver la materia de apoyo en la plataforma, igual me pueden mandar un mensaje con confianza y yo se los puedo pasar, o cualquier otra cosa. ¿O podríamos hacer otro Zoom, maestra? De 1 hora de perdida. Mande. ¿O pudiéramos hacer otro Zoom? Una clase así express, así como para aclarar dudas. Pues también, si ustedes gustan, me puede decir, yo lo puedo hacer. Sí, yo creo que Sí, por favor, una clase adicional, maestra. Hay varias materias que son muy extensas y por cuestión del horario, que es 1 hora y media nada más a la semana, no alcanzamos a ver todo. Entonces, esa es una inquietud mía desde, yo creo, la primera clase y no se la hemos hecho saber, yo creo, al profe Corrales, al licenciado Corrales, pero no sé si las clases pudieran ser de 1 hora y media a 2 horas para poder abarcar todos los temas. De hecho, la materia de hecho civil de los bienes es una materia muy... Maestra, yo la verdad me voy a salir ya de la clase porque ando en carretera y vengo manejando. Sí, está bien. Ya pasan de las 10. Bueno, gracias. Buenas noches. Maestra, eso que dijo el compañero del foro académico, yo nunca me he metido en ninguna clase. ¿Ahí qué pasa? Son unas preguntas que hago, depende de la unidad. O sea, son 3, creo que son 4 o 5 preguntas, no recuerdo, que es de los temas que miramos en la unidad. Nada más es contestar las preguntas, no es como que van a hacer una actividad, solamente es contestar. Por ejemplo, lo que es prescripción. Lo que a usted le quedó de prescripción me va a contestar ahí.
O sea, no es como que va a hacer la actividad, solamente va a contestar esas preguntas, solamente son 5 o 4 preguntas, no recuerdo muy bien. Sí, ajá, pero la duda es de las materias que ya pasaron, yo nunca me metí. No sé, Ahí es nos que afecta. no sé, es que cada maestro tiene ¿cómo le puedo explicar? Su forma de calificar y que puede poner, a lo mejor hay maestro que no les toma importancia el foro académico y que no pasa nada. Ya depende de la forma del maestro, pues. Ah, ok, gracias. De nada. Maestra, disculpe, ¿y el material no lo puede mandar otra vez? Es que si no, a mí me parece en blanco. Sí, claro. Lo subí en la parte de la unidad 1. ¿También le aparece en blanco ahí? Sí. Ok. Sí, lo voy a volver a subir entonces. Lo voy a subir junto con esta diapositiva. O maestra, también, si se está dificultando ahí y usted lo tiene en el Google Drive, pues mándenos el link y de ahí lo bajamos o algo, o compártalo en el grupo del WhatsApp. Mande ahí Ok, el archivo y de ahí a todos nos va a quedar. Ahorita se lo voy a mandar entonces. ¿Alguien más? Muchas gracias, maestra. Yo por mi parte es todo, maestra. Muchas gracias. A él me está Ustedes. esperando la cena desde hace rato. Y una disculpa para todos. Yo me voy a retirar también. Muchas gracias a todos. Excelente semana, Ok. compañeros. Ok, me ponen su nombre para la asistencia, por favor, en el chat. Yo ya puse, pero ojalá sí nos pudiera dar una clase adicional, maestra, porque sí es una materia muy extensa esta. Y yo creo que sí nos deberíamos poner de acuerdo con el profesor Pues Corrales para que nos den la clase empiece mínimo a las 8, o sea, para poder abarcar. Más clases por materia, depende el maestro y la forma de la unidad virtual. Yo ahí no Sí, así es. sabría Me decirle imagino por que qué son nada más no de depende clase y de por qué usted. nada más es de 1:30. Ok. Buenas Pero noches, si maestra, el maestro muchas Corrales gracias. acepta y Buenas si noches, quiere otras muchas dudas, me gracias. pueden mandar mensaje y yo me puedo reunir con ustedes, igual en un chat, en otra videoconferencia, no hay problema por mí. Ok, muchísimas gracias. Gracias, maestra. Buenas noches.